¿Qué tal? Buenas noches. Terminamos una semana un poco marcada por la protesta que encabezaron Hugo Moyano y Luis Barrionuevo y la casi inmediata respuesta, podríamos decir, de la presidenta Cristina Kirchner con el anuncio de un 40% del aumento de la asignación universal por hijo y de otros beneficios que otorga la ANSES. Vamos a estar hablando de eso, preguntándole a nuestra invitada, Margarita Stolbizer, qué opina sobre este anuncio de la presidenta. Margarita fue electa el fin de semana pasado presidenta de GEN, su partido, uno de los que integran el Frente Amplio UNEN, que sabemos, bueno, está en algunas discusiones a propósito de sus candidaturas para la provincia de Buenos Aires, un poco de esa posibilidad de la alianza con Mauricio Macri. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso con Margarita Stolbizer. Así que vamos a la pausa y ya con nuestra primera invitada de hoy. Muy bien, y el partido GEN, uno de los que integran el Frente Amplio UNEN, se reunió la semana pasada en Mar del Plata y reeligieron a Margarita Stolbizer como su presidenta. Allí estuvo Hermes Wiener, ¿no? ¿Eso significaría ya un apoyo del GEN a la candidatura presidencial de Hermes Wiener o todavía es muy rápido para hablar de eso? No, de eso no, digamos. Nosotros todavía nos parece que el tema de candidaturas o definición es bastante prematuro. Sí hay un acuerdo de todos los partidos que integran este Frente Amplio UNEN de resolverlo a través del mecanismo legal de la interna abierta, que es obligatoria para los ciudadanos, no solo para los partidos. Y le dio buen resultado, ¿no? Dio muy buen resultado en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que nosotros tenemos que repetir lo mismo porque la gente siente que es una herramienta que se pone a su disposición y en definitiva quien decide la ubicación de los candidatos es el ciudadano cuando vota. Por lo tanto, me parece que es muy bueno recrear esto a nivel nacional. Nosotros tenemos dentro de este Frente Amplio el Frente nuestro, el Frente Amplio Progresista, que es el FAP que lidera Wiener, que nosotros integramos, dentro del cual el GEN y el socialismo tienen una alianza estratégica. Por lo tanto, nosotros ya hemos manifestado nuestro apoyo a Wiener. Y de hecho nuestro congreso fue una forma de hacerlo bien explícito. Nosotros hicimos un congreso que llegó a tener entre 500 y 1000 militantes durante viernes y sábado, una discusión muy importante de 2 días sobre contenidos, hablamos de economía, hablamos de cuestiones sociales, hablamos de narcotráfico, tuvimos intelectuales para hablar sobre los desafíos del progresismo y nuestro único invitado especial que estuvo ahí durante los 2 días fue Hermes Wiener, la verdad, y eso era una forma también de potenciar este acuerdo que tiene que ver no solo con una candidatura, sino con un proyecto de futuro. Nosotros hace mucho tiempo que venimos planteando la necesidad de trabajar en la formulación de una propuesta clara y honestamente progresista para evitar que la salida electoral 2015 termine siendo un retroceso y no un avance, ¿no? Y nosotros vemos mucho eso en el resto de las candidaturas. Margarita, usted fue candidata en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Creo entender bien que había dicho que esta vez no iba a ser candidata a gobernadora, ¿no? Sí, porque además fui ya 3 veces candidata a gobernadora, exactamente, 2003, 2007, 2011. Y si bien no me ha ido mal, en la última oportunidad nosotros logramos superar bastante a Francisco de Narváez, que era un candidato bastante favorito, y quedamos terceras, a mucha distancia obviamente de los otros candidatos, pero bueno, creo que es necesario oxigenar un poco las fuerzas políticas, creo que es necesario impulsar y promover nueva gente y nosotros tenemos muchos y muy buenos candidatos, tanto nuestro partido como los demás partidos que integran este frente, así que creo que habría que ir buscando otra figura. Es una elección presidencial, por lo tanto hay un arrastre natural de la boleta presidencial, entonces es un buen momento para que personas que tienen experiencia de gestión, tal vez menos conocimiento público, pero realmente una gran vocación para trabajar en la provincia, podamos ir instalando esas figuras. Sí, ¿algún favorito? Bueno, hubo el famoso episodio de Elisa Carrió que, bueno, en algún momento dio a entender, me gustaría, después ella misma terminó reconociendo que no cumple con los requisitos, ¿no? Claro, pues está haciendo una casa, pero nunca vivió, así que bueno, será para la próxima lo de Carrió en la provincia de Buenos Aires. Dice que hay muchos. ¿Cuáles? ¿Tiene algún favorito, alguno que le guste en especial para ser candidato a gobernador en la provincia? Creo que tenemos que esperar y que cuando llegue el momento la decisión tiene que ir en favor
de aquel que ofrezca las mejores chances, ¿no? Siempre respetando este marco de principios y de ideas que cuando estamos en un partido político cualquiera las tiene que sostener de igual manera. Nosotros tenemos un muy buen candidato que es el intendente de Rivadavia, Sergio Will, que viene siendo intendente desde hace varios periodos y una persona excelente, muy bien dispuesta. Tenemos un diputado nacional como Omar Duclos, que fue intendente de Azul también varios periodos, el senador Jaime Linares, que fue intendente de Bahía Blanca. Yo destaco cuando han sido intendentes porque eso les permite tener una experiencia de gestión que es un valor agregado para disputar la provincia. Gerardo Milman también es una persona que ha trabajado mucho. Por afuera de nuestro partido, el radicalismo tiene también muchos y muy buenos intendentes como para poder promocionar. Está la figura de Facundo Manes, nosotros trabajamos con él este fin de semana en Mar del Plata para escucharlo, para que él nos escuche y nos parece que también es una figura que habría que considerar, pero insisto... El neurocirujano que operó a la presidenta, claro, ¿no? Claro. Se hizo conocido en ese momento. Se hizo conocido en ese momento, él tiene interés en aportar a la política, no está en búsqueda de una candidatura, sino que está en la intención de aportar sus conocimientos. Estuvo conversando con nosotros sobre el valor de la educación y del conocimiento en la construcción, digamos, de un proyecto de país. Muy, muy interesante, sobre todo esa mirada estratégica que la política tiene que tener, que es no agotarse con el cortoplacismo electoral, sino mirar un poco hacia adelante. Entonces, creo que todavía es prematuro. Lo que sí está claro es que va a haber candidatos, que el Frente Amplio UNEN tiene muchos candidatos en la provincia de Buenos Aires que están en muy buenas condiciones, así que bueno, trabajaremos en este año, que es el año en el que se discute un programa de gobierno y demás, y después el año que viene con las PASO se dirime cuál es el candidato que va. Y a propósito de las PASO, bueno, también Carrió en algún momento planteó, y es una discusión que me parece quedó un poco suspendida, la posibilidad de una alianza aún más amplia con el macrismo, con el PRO de Mauricio Macri. ¿Usted ve alguna posibilidad de sumar eso en Frente Amplio? Primera, yo tengo una posición totalmente contraria a esto, pero creo que además esto no forma parte, esto es así, no forma parte de la agenda de discusión de los partidos que integran el Frente. Esto puede pasar por Carrió, por algún otro que aisladamente pueda considerarlo, pero les puedo asegurar que en la agenda de los partidos que se reúnen semanalmente a definir las estrategias de este Frente, ese tema no figura. Creo que incluso nos debilitó en el momento del lanzamiento de este Frente estar pensando en un acuerdo de esas características. Sí, fue justo esa semana, ¿no? Claro, creo que no está bien plantado. Obvio que esto genera siempre el entusiasmo de los que andan atrás de esa noticia, pero creo que no tiene ninguna posibilidad. Me parece que no es bueno además para nadie, porque yo creo que hay que trabajar en un sistema político, tal vez no para la próxima elección, pero pensando hacia adelante, que tenga definidos claramente frentes a partir de ideas. Entonces Macri es seguramente un líder en condiciones de llevar adelante un espacio de la centroderecha y nosotros seremos el espacio de la centroizquierda, y me parece que hay que trabajar en ese sentido, no confundir ahí, porque me parece que eso es, en definitiva, engañar a la gente, hacerle creer que uno puede formar parte de un mismo proyecto. Y hay que tener en cuenta otro dato. La presidenta Cristina Kirchner termina su mandato, digamos. Ya todo el mundo sabe que ella no reelige y por lo tanto esta es una elección distinta a la anterior. Ya no es una elección donde el objetivo es derrotar a alguien. Me parece que es una elección que nos abre a todos la posibilidad en términos positivos y propositivos de darle a la gente opciones para elegir de manera, insisto, positiva. Entonces hay que salir de esta cosa de la confrontación, de unirse todos para ver si derrotamos. No, es el momento de poner sobre la mesa discusión de ideas. ¿Cuál es el proyecto de país, ¿no? A propósito del fin de mandato de Cristina Kirchner, una de las discusiones que se había dado en las últimas semanas es en cuanto al legado del kirchnerismo de la década ganada. Bueno, uno de esos creo que es la asignación universal por hijo que, como comentaba al principio, le otorgó un 40% de aumento, anunció la presidenta esta semana. ¿Cómo vio ese aumento? El aumento siempre, digamos, está bien, uno recibe bien estas noticias. El problema es que uno tiene que contextualizar estas cosas. Yo cuando ellos ponen en la columna del haber la asignación universal por hijo, después de 11 años de gobernar la Argentina, en las mejores condiciones económicas y políticas, con todo el poder, la verdad, y eso es lo que muestran, es pobrísimo, sinceramente. Con todo el poder que han tenido en 11 años, no han movido un dedo para cambiar un sistema
sistema impositivo realmente regresivo, injusto, donde si nosotros tuviéramos la capacidad de generar riqueza y puestos de trabajo, tal vez no tendríamos que someter a la gente a recibir una asignación de estas características. Nosotros siempre pensamos que la asignación universal debía ser antes que nada universal porque era un derecho al chico que nace a todos por igual. Sin embargo, la asignación terminó no siendo universal y no deja de ser estigmatizante para el que la recibe por su condición de pobre y no como derecho universal de todos los chicos. Entonces, yo digo, es bueno que lo aumenten. Ahora, la verdad, lo bueno sería que pudieran terminar su mandato demostrando algún otro tipo de cosas. Y estamos en un momento complicado como consecuencia de malas decisiones políticas. Hoy estamos con arriba de 30.000 empleos suspendidos en el área automotriz y eso tiene que ver con malas decisiones políticas. La verdad es que no terminan bien estos 11 años, no terminan bien porque no se gobernó bien en los años en que tuvieron estas excelentes condiciones, ¿no? O sea, ¿le parece bien pero insuficiente lo de la asignación universal por hijo? Por supuesto, tendrían que poder demostrar alguna otra cosa. En términos de empleo productivo no estamos mejor hoy en la Argentina, siendo que tenemos todas las condiciones. ¿Por qué razón hemos dejado de ser como lo fuimos, exportador en materia agropecuaria en los primeros niveles y hemos dejado que esos lugares hoy lo tienen Uruguay o Paraguay, que hoy tienen mejores condiciones que nosotros, están mejor ubicados en el comercio internacional con productos sobre los cuales nosotros éramos líderes, ¿no? Entonces, eso es lo que ha significado una merma, un retroceso en el empleo, en la cantidad de puestos de trabajo, en la calidad de puestos de trabajo, y entonces se intenta reemplazar eso con la asignación. Los beneficios sociales no pueden ser un mecanismo de compensación de los desfasajes de la política económica. No hay hoy una política económica, una estrategia económica que permita a la gente tener un horizonte de tranquilidad respecto de su futuro en materia de trabajo. A la gente hay que darle la dignidad del acceso a una buena educación, educación de calidad y un trabajo digno con ingresos suficientes. La asignación es un paliativo, la forma en que ellos lo han aplicado, ¿no? En la concepción nuestra, por lo tanto creo que después de 11 años, que ese sea la herencia que pueden mostrar es realmente poco. Para el segundo bloque tenemos a Hugo Yasky. La CTA presentó sus propios índices esta semana en cuanto a pobreza e indigencia que marcaban una leve suba de la tasa de pobreza en el último trimestre del 2013, dado, bueno, la situación económica que se vivió a fin del año pasado, principios de este, pero bueno, si tenía en cuenta lo que había sucedido en 2003, 2007, 2012, venía marcando una gran baja, ¿no? ¿Lo considera usted que podría ser, bueno, un logro del gobierno durante esta década, la gran baja de la pobreza? A ver, yo insisto con esto, no hay ninguna duda que eso es así. Ahora, en 11 años de crecimiento en tasas extraordinarias, donde la Argentina ha logrado ingresar una cantidad de plata de pilas, terminar diciendo tenemos menos pobre que en el 2003 cuando tomaron el país en medio de un incendio, es como muy poco, sinceramente. A esta altura, después de 11 años habiendo gobernado, ¿por qué razón y cómo se explica que hay patrimonio de los funcionarios que crecieron un 1000% y sacaron a algunos de la pobreza? La verdad es que me parece que es muy poco como beneficio para decir de todos estos años. Nosotros hemos agrandado esta brecha de desigualdad que no hace falta ir al índice Gini para darse cuenta. Miremos los patrimonios de los funcionarios públicos, la verdad. Entonces, creo que esas son las dos caras de la Argentina, las dos caras del relato, de una herencia que muestra todos los índices que nos puedan decir, pero la verdad yo digo, la herencia también se mide en vidas humanas y todas las muertes del ferrocarril Sarmiento por culpa de la corrupción de este gobierno, eso no lo termina pagando nadie, no están en las estadísticas, ¿no? Y la gente que viaja en el Sarmiento es obviamente la gente más pobre. Muy bien, Margarita Stolbizer, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, seguimos y recordamos que por acá abajo aparece en algún momento nuestra dirección en Twitter, @cprimariostv, que es donde, bueno, usted nos puede seguir para tener anticipos de los programas y además ver cada programa en YouTube, ¿no? En la dirección de YouTube, donde estas cosas de la modernidad, ¿vio, Yasky? ¿Cómo le va? Hablábamos con Margarita Stolbizer en el primer bloque a propósito de las estadísticas que dio la CTA esta semana
donde si bien había una muy leve suba de la pobreza, habían registrado ustedes en el último trimestre del año pasado, estábamos hablando del 18,2% de pobreza, ¿no? Y 4,4% de indigencia. Lo que ustedes en realidad es 17, en el año 2013 17,8. Claro, esta era entonces del último trimestre. 18,2, claro, con el último trimestre. Con el último trimestre. Pero lo que ustedes destacaban era la gran baja que se había registrado si uno tomaba no solo el último trimestre del año, sino veía un poco más la postal de los últimos años. Porque hubo una andanada mediática a partir de la publicación de un índice muy trucho de la UCA, por trucho en su composición, porque juntan 15 datos de 15 consultoras, entre las que hay mucha de fantasía, hacen un promedio y da el 27, 28. A partir de eso hubo todo un discurso que se instaló muy fuerte de que, bueno, los 10 años del kirchnerismo no solamente no habían resuelto ningún problema de la desigualdad, sino que además habían acentuado la cantidad de pobres y hacían cifras y progresiones que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces mostramos el gráfico. Partíamos casi del 49,7, casi el 50% de pobres en el 2003. Eso es neoliberalismo. Eso es aplicación de las políticas que muchos sectores del poder económico, la convergencia empresaria y otros más están proponiendo para el futuro. Bueno, eso significó tener la mitad de los argentinos debajo de la línea de la pobreza. Y en estos 10 años, persistentemente fue descendiendo. Incluso, si vos tomás 2011, 2012, 2010, todos esos años había un poco más de pobreza. O sea que incluso hasta el 2013 hay una tendencia declinante. Esto se basó en datos ¿de dónde sacan los datos? Y esto es como si el INDEC no hubiese sido intervenido prácticamente, así de simple. Es decir, es la misma metodología que aplicaba el INDEC en la encuesta de hogares, que se sigue haciendo en 9 provincias. Incluso vos fijate, Santa Fe, que no sabemos por qué, según lo que nos explicó la gente de Cifra, Basualdo da un poco más bajo en términos de inflación, aparecía medio raro los datos de Santa Fe, también la sacamos por si acaso. O sea que es, no digo que sea la cifra exacta. Daba una inflación menor que el resto. Sí, entonces el 17,8, poco más, poco menos, creo que es bastante objetivo, que es lo más cercano a la realidad. Es la vieja metodología que Cifra fue siguiendo mes a mes. Esta vez tuvo más impacto, bueno, porque había un caldo de cultivo con el cruce entre Capitanich y Sanz y lo que había publicado Clarín y La Nación de la UCA. Lo curioso, Jackie, que creo que esto lo presentaron el martes y usted dijo ahí mismo que, bueno, una buena medida sería para paliar pequeños décimas de pobreza que se habían incrementado, que se aumentara la asignación universal por hijo. Usted dijo 600 pesos, creo. Nosotros dijimos y al otro día 35%. La presidenta no solo le hizo caso, sino que superó incluso los 600 pesos y anunció a 644 se fue la asignación universal. 40% de aumento. Extraordinario. Porque además eso pega en el sector de la indigencia, produce una reactivación del mercado, porque no solamente es 40% para la asignación universal por hijo, sino que se traslada a las asignaciones familiares en porcentajes que la 2/3 partes está entre 40 y 30%. O sea que es un golpe muy fuerte a los bolsillos populares, que va a significar consumo, reactivación, que yo creo que ya modifica estas cifras. El último trimestre, ya está claro que las próximas mediciones, con el hecho también de que la inflación bajó del 2% y muestra una tendencia declinante a futuro, creo que esto ya va a permitir recuperar, o mejor dicho, evitar que la curva empiece a ser ascendente, que es el gran temor que teníamos. Claro, la presidenta indicó que, bueno, lo que se habla o se viene hablando de que el gobierno puso en marcha un ajuste ortodoxo durante este año, bueno, estas últimas medidas vienen un poco a desvirtuar esa lectura, ¿no? Totalmente, porque cuando uno tiene esta inflación de palabras, de gente que habla en el vacío, yo a veces digo,
me permito decir, en una nube de pedos, ¿no? Porque hay algunos que parece que hubieran venido de Marte, que no hubiesen vivido lo que fue la Argentina en los 90 y hoy enuncian políticas de futuro como si fuesen cosas nuevas y es la misma porquería que pusieron en práctica en los 90 2 veces con Cavallo y nos llevó a la ruina. Entonces cuando se habla tan desde la vacuidad, desde el vacío, tan sin fundamento, que una presidenta diga 40% para la asignación universal por hijo, 40% para las asignaciones familiares, y además que explique que vamos a terminar con la historia de que la copa siempre se llena, había que esperar que la copa se llene, ese era el verso. Teníamos que esperar disciplinadamente los que estábamos abajo, que un día la copa de los ricos se llenaba y nos entraba a derramar y a empapar a todo. Ese verso nunca pasó en Argentina, por eso ayer lo dijo bien Cristina Kirchner, habían logrado invertir la ley de gravedad, habían logrado violar la ley de gravedad, se juntaba arriba, pero abajo no caía nunca. Así que ahora vamos al revés. Se agrandaba la copa, no se llenaba nunca. No se llenaba nunca. Justamente ese mismo día, el miércoles, Moyano y Barrio Nuevo hicieron una protesta y movilización en la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué lectura hace de esa protesta de las centrales opositoras? La verdad que no mueve la aguja. Y yo te diría, más que deslucida, se quiso montar una escenografía clase mediera, incluso ahí aparece como una especie de jarrón chino en el medio del acto, Bloomberg, como para darle un giro. Y algunos chicos pusieron. Algunos chicos con remerita, digo, un montaje que bueno, quedó desmentido por la presencia después en el escenario de Barrio Nuevo, que bueno, cumplía 25 años ese día del primer triunfo menemista. Claro, 14 de mayo del 1989. Creo que en el fondo habrá habido algún intento de establecer alguna simbología en espejo, pero creo que no aporta nada, porque la verdad que como plataforma del movimiento obrero, eso no existe. Es decir, hablar de la inseguridad y de la inflación, como lo puede hacer Bloomberg y la sociedad rural, y bueno, para eso hablan mejor ellos. Nosotros, desde el movimiento obrero, son otras cuestiones, son estas. Es decir, en un país donde empieza a haber suspensiones, tenemos que hablar del tema de cómo conservar el empleo, porque el ajuste que pretenden muchos, que vos fijate qué contradicciones, hay muchos que están diciendo, hoy por ejemplo leía hasta en Clarín, Clarín está diciendo, la Argentina hasta el 2016 va preparando un terreno para que del 2016 en adelante haya un gran despegue económico. O sea, ya no pueden dejar de reconocerlo. Las medidas que se están tomando con la energía, una serie de medidas que se están tomando, ellos dicen, después viene el despegue. Eso explica que ellos describen este país como si fuera un desastre y sin embargo los inversores para el mediano plazo están anotando a la Argentina como el país donde van a traer inversión. Entonces, esa contradicción tiene que ver con que, bueno, hay una oposición que sabe que tiene la posibilidad de llegar a gobernar un país en el que las cosas, cuando ellos la agarren, van a estar 10.000 veces mejor que cuando ellos la dejaron. La última cortita, Yasky, porque hace unos días atrás en la CTA hicieron una reunión donde apareció Sergio Uribarri, fue a hablar. ¿Eso significa que la CTA le dio su apoyo oficial a la candidatura de Uribarri? No, digamos, estamos en una etapa a 1 año y medio de la interna donde definimos, bueno, primero el trazo grueso. A trazo grueso, ¿cuáles son los hombres con la que la CTA podría estar bancando una candidatura del kirchnerismo, que signifique profundizar, continuar el rumbo de Cristina y reconocer además la jefatura política del kirchnerismo en cualquier gobierno a futuro? Trazo grueso. ¿Y cuáles son los que no? Los que no son los que no van a venir nunca, y entre los que sí está Uribarri, está Rossi y algunos más que seguramente vamos a recibir. Dentro de 1 año por ahí iremos al trazo fino, pero bueno, además creo que muchos de ellos van a estar juntos a la larga. Muy bien, muchas gracias Yasky por estar aquí. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.